Buenas noches, chiquillos. Hoy estamos lunes de clases y es lunes 26 de junio del 2023. Estábamos viendo el curso de las falsas doctrinas, ¿verdad? Estamos viendo las falsas doctrinas y hemos avanzado ya llevamos con esta, arrancamos ya. Hoy ya abarcamos con la 9ª y la 10ª lección de falsas doctrinas y vamos a ver hoy precisamente la última lección que corresponde de los testigos de Jehová, ¿verdad? Hoy es la 5ª, vimos en 2 semanas vimos 4 lecciones de los testigos de Jehová y hoy vamos a ver la última de los testigos de Jehová y la segunda lección entramos con los mormones. Entonces vamos a ver. ¿Recuerdan en qué habíamos quedado la semana pasada? Ahí en sus apuntes. Ayúdenme con sus apuntes para saber en qué habíamos quedado. Doctrina de Jesucristo. Ajá. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo, o sea, Dios. Ok. No, mentira. La última que vimos fue la otra doctrina errónea de los testigos de Jehová respecto a la resurrección. Y habíamos visto varios puntos de lo que ellos creen. Uno de esos fue, ellos dicen que en sus escritos que nuestro Señor fue muerto en la carne pero vivificado en espíritu. ¿Y se acuerdan que ellos decían que el cuerpo de Jesús se hizo como gas? Algo así. Exactamente. Entonces, habíamos quedado en eso y habíamos visto 5 puntos, ¿verdad? Ok, vamos a arrancar entonces de una vez con la 5ª parte de la de los testigos de Jehová. Vea que hemos hablado bastante de esta gente. Bastante. Ok, vamos a ver todas estas enseñanzas, acordémonos de los testigos de Jehová. Espérate para ponerles aquí la presentación. Dime. Ok, voy para ponerles bien esta presentación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró? ¿Qué pasó aquí? Ok, ahí la pueden ver, ¿verdad? Perdón mi ignorancia, pero ¿qué significa JW? JW es en inglés, la torre del vigía. No, solo. Ok, ahí estamos viendo en la presentación, ¿verdad? Dice las doctrinas de los testigos de Jehová, 5ª parte. Entonces ellos dicen que todas estas enseñanzas de los testigos de Jehová acerca de la resurrección, porque acuérdense que veníamos viendo lo de la resurrección, son el peor engaño que cualquier persona pueda aceptar. ¿Qué dice aquí arriba en la presentación? Bien fuerte. Las doctrinas de los testigos de Jehová, parte 5. Si Jesús no se levantó de los muertos, realmente no se materializó. Sería vano, realmente vana nuestra fe. 1 Corintios 15, 12 también. Exacto, así como lo dijo Estefanía. Si Jesús no se hubiera levantado realmente de los muertos, no hubiera resucitado, como lo dije la vez pasada, no estaremos haciendo nada aquí. No tendríamos una razón de ser, no tendríamos una razón de creer en un Señor, en un Dios, no habría razón. Sí, pero como creo que ese es el capítulo donde Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Seríamos los merecedores de burla. Correcto. Y seríamos los peores en el mundo.
Sí, Imagínense, o sea, el nivel. Pero como digo, pero como Jesús resucitó, entonces nuestra fe es verdadera. Es correcto, vean. Esta primera de Corintios 15, del 12 al 21, alguien que me la lea, no la puse en las presentaciones porque es muy larga y no quería llenar toda una diapositiva. Entonces, primera de Corintios 15, del 12 al 21, por favor, fuerte. Justo como lo venía diciendo usted, David. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ve que no solo los testigos de Jehová, ¿verdad? Exacto. Sí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Correcto. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ok, claramente, correcto. Justamente lo que usted venía mencionando. Claramente las escrituras nos están enseñando que Jesús fue levantado de entre los muertos. Esto es un punto adicional y contrario a lo que los testigos de Jehová afirman, que Jesús fue levantado entre los muertos con un cuerpo físico y glorificado. No como los testigos de Jehová afirman, que Él no fue levantado con un cuerpo, ojo, que Él no fue levantado con un cuerpo físico. Y vamos a ver algo aquí ahora más adelante interesante respecto a eso. Cuando nosotros decimos glorificado, recordemos que el cuerpo de Jesús, a lo que se refiere glorificado, ya no tiene que ver con las limitaciones del cuerpo humano que todos tenemos. O sea, nos cansamos, nos herimos, etc. Antes en el cuerpo de Jesús, ¿qué pasó? Murió. Pero ya con un cuerpo glorificado, ya no muere, más bien resucitó, pero ya no muere más, ya no tiene limitaciones. Aunque Jesús estuvo en la tierra, aunque Él era 100% hombre, Él era sin pecado. Sin embargo, se cansaba, experimentó la muerte, hambre, sudaba, le daba cansancio, le daba dolor de panza, iba al baño como todos y como cualquiera. O sea, hacía del 1 y del 2. Es decir, era normal, era un hombre normal en ese sentido, 100% hombre. Por eso, aunque estuvo en la tierra, como les acabo de decir, era hombre por completo, pero sin pecado. Sin pecado. Y experimentó también la muerte. Pero ya con el cuerpo glorificado como el que tuvo cuando resucitó, después de resucitar, no muere más. Ya no más. Ya no más. Entonces, vamos a ver aquí la pantalla. Dice Juan capítulo 2, versículos del 18 al 22. Se los leo yo acá. Bueno, lea. Pues para repetirlo, Juan capítulo 2, versículos 18 hasta el 22, por favor, fuerte. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid esos templos, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que ¿Se qué? Se acordaron que había dicho eso.
y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Vean qué interesante, ¿verdad? Vean qué interesante porque la palabra que Jesús estaba hablando y la envía, ojo, esto es parte de la hermenéutica, la Biblia interpreta la misma Biblia, Jesús está dando la interpretación, la misma Biblia está dando la interpretación a qué se refería Jesús con destruir el templo. Exacto. Interesante, ¿verdad? Demasiado. Ok, vamos a ver otro texto. Bueno, Ese, ¿ese era Juan o primer Juan? no, Juan. Era Juan, ya le digo. Juan 2, 18 y 22. Otro texto. Vamos a comprobar con la misma palabra cómo Jesús resucitó con un cuerpo físico, no espiritual, como lo afirman los testigos de Jehová. ¿Qué dice Lucas? Para ver si estoy, creo que me perdí. Sí, Lucas 24, del 33 al 46. Espérate, porque yo creo que aquí me equivoqué. Creo que era Lucas 24 del 33 al 36, puse 46. Yo que algo. Sí, entonces los leo para poder comprobar con la palabra que Jesús resucitó con un cuerpo físico. Dice, versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jesús y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, en el 34, versículo 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, escuchen, ojo, mientras ellos, en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Presten atención a ese versículo 36, si lo tienen ahí. Vamos a comprender algo. Esto es algo milagroso respecto al cuerpo glorificado de Jesús. ¿Qué fue o qué sucedió con Jesús? Pregunto, ¿entró por la puerta, por el techo o por las paredes? Apareció. ¿Qué pasó? Apareció. Apareció con un cuerpo físico. De verdad. O sea, los testigos de Jehová dicen que eso es como una teofanía, que es como una visión que ellos vieron. No, Jesús literalmente apareció. Sí, porque luego le dice a Tomás, ¿no crees? Correcto. Mete tu mano en mis palmas y en mi costado. Entonces, no es una teofanía como lo afirman los testigos de Jehová. Exacto. Pero la pregunta, ¿por dónde entró? Él no entró por la puerta. Solo apareció. Exacto. Apareció. Y no es una visión, no es un éxtasis, no es una teofanía, nada. Pero literalmente apareció. Apareció literalmente. Vamos a ver, dice versículo 30. Ya me acordé porque es al 46, sí. Vamos a leerlo hasta el 46. Sigo leyendo, versículo 37. Escuchen. Entonces, espantados, es decir, si hubiera sido una teofanía, nos espantan. Y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu, ¿qué dice? Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían ni estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ojo. Exacto. Les pidió algo de comer. O sea, con la parte anterior y con esa se derriba profundamente el testigo de Jehová. 42. Entonces le dieron, ¿qué le dieron? Parte de un pez asado. Parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de quién? De ellos. No fue escondido. Delante de ellos él comió. Vamos a ver por dónde voy que me perdí. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Solo todo ese texto ya lo derribó, como lo dijo David. Veamos Juan 20, 24 y 29. Igual en la pantalla está. Juan 20, del 24 al 29. ¿Se lo leo? Dice, Juan 20, 24 y 29 dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, ¿qué dice? Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Llegó Jesús. Solo llegó estando, ¿qué? Estando las puertas cerradas. Hay que prestarle atención a eso. No abrieron, él no tocó. Ajá. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué? Sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Y qué sigue? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Vean qué interesante, verdad? Quiero enfocarme, estando las puertas cerradas, ¿qué vemos ahí? Otra vez, salud, la capacidad de ese cuerpo nuevo. Vean que ese cuerpo ya no... Perdón, un momento. Ok, perdón, chiquillos, que no le quité el sonido del celular. No sé qué fue eso que no se quiso quitar, pero bueno. Entonces, les estaba diciendo que en las puertas cerradas, ¿verdad? Estando las puertas cerradas, ahí podemos ver otra vez la capacidad de ese cuerpo nuevo de Jesús. Vamos a continuar. Ok, vamos a usar un texto que es el texto favorito de los testigos de Jehová, con el cual ellos afirman que Jesús ellos dicen que Jesús no tuvo un cuerpo físico, y lo vamos a ver. Está en 1 Corintios 15, del 44 al 47. Lo pueden ir buscando, igual está en la pantalla. Y vamos a ver por qué ellos dicen que Jesús tuvo un cuerpo espiritual y no físico. ¿Quién lo puede leer, porfa? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sí, así es, amén. Vamos a notar algo muy bien en estas palabras, porque de ahí ellos toman esas palabras para decir que Jesús tuvo un cuerpo espiritual y no físico.
Vamos a recordar lo que vimos nosotros anteriormente, que ellos afirman que Jesús literalmente murió y el que resucitó no es Jesús, sino un ser espiritual. Ojo, ellos dicen que es un ser, que resucitó fue un ser espiritual creado por Dios con características divinas. Por favor. Pero a ellos les hace falta algo muy importante, que es la hermenéutica. Exacto. Ya que aquí cuando se está hablando del cuerpo natural, en primer lugar, que es el cuerpo animal, hace referencia al cuerpo que todos tenemos. Y que es un cuerpo que corrupto. Todos nosotros tenemos un cuerpo corrupto. Pero al mencionar el cuerpo espiritual, es ahí donde nosotros debemos entender que el cuerpo espiritual al que se refiere es un cuerpo físico transformado. Sí. ¿Transformado en qué sentido? Vamos a ver 1 Corintios. No, sí, 1 Corintios 15, 51. Vamos a seguir el hilo del capítulo 15, que Pablo está hablando sobre la resurrección y que si no se resucita en un cuerpo físico, no se le podría llamar resurrección. Vamos a ver, ¿lo tienen? Está aquí en la pantalla. Ve el título, dice: ellos afirman que Jesús literalmente murió y que el que resucitó no es Jesús, sino un ser espiritual creado por Dios con características divinas. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 51? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí, con calma. No todos dormiremos, haciendo referencia a que no todos van a morir, o moriremos. Pero ¿qué dice que sí va a pasar con todos? Pero todos seremos transformados. Todos transformados. Vamos a ver esta palabra, transformados. Vean la pantalla y está la referencia para que lo busquen en el diccionario. Esta palabra, transformados, significa, o transformar, significa, escuchen eso, significa cambiar una cosa, es decir, vamos a definir esa transformación en el cuerpo físico corruptible que se siembra en el, por así ponerlo, el cuerpo corruptible es el que se pone ¿en dónde? ¿Cuando muere? En el cementerio. Y quizás pueda, hay personas que mueren en un accidente de tránsito, en accidentes de avión, otros mueren calcinados, otros se pueden ahogar yendo en un barco, o como en este caso, para poner un ejemplo, como los del submarino, en este caso ellos murieron ahí, mueren en el mar. Ok, ahí queda todo eso, los restos, ¿cierto? Sí, sean cenizas, o sea que queden huesos, si fuera que quedan. Eso es el cuerpo corruptible que tiene que enfrentar la muerte. El suyo y el mío en algún momento vamos a tener que enfrentar. Y transformar o cambiar por otra cosa significa que en el nuevo cuerpo físico va a ser incorruptible. Vamos a tener un cuerpo, pero incorruptible. Incorruptible significa que en ese cuerpo nuevo ya no va a envejecer, ya no muere, no se corrompe, ni con el pecado, ni con la maldad, ni con nada. Eso es otro cambio de mortal a inmortal. ¿Me doy a entender? Hasta acá. Estamos hablando, como dije, del cuerpo físico, no del alma. El cuerpo mortal tiene sí o sí que enfrentar la muerte por causa del pecado y de la corrupción. Todos tenemos que morir, a no ser que Cristo nos tome vivos cuando Él venga. Pero caso contrario, todos tenemos fecha de caducidad. Tenemos una etiqueta que dice hecho en tal fecha, y hay una fecha de caducidad para todos nosotros que nosotros no sabemos cuándo es. Pero todos lo tenemos. Otro punto respecto al cuerpo físico: Dios nos dio nos dio una gloria terrenal cuando nos creó como seres humanos. Y de gloria terrenal, es decir, seres cambiados por gloria celestial. Y es de ahí el cambio que pudieron notar los discípulos al principio cuando Jesús se les apareció.
Y algunos por eso algunos no lo reconocieron, porque es una gloria distinta a la que se refleja. Vamos a ver. Debilidad. ¿Ustedes recuerdan que Jesús se cansaba y le dolían los golpes? Ok. Pero el cambio en la transformación en el cuerpo de Cristo, cuando fue levantado con poder, o sea, es decir, a nosotros nos va a pasar igual. Vamos a ser cambiados de debilidad, vamos a ser cambiados a poder. Ya nosotros no vamos a ser afectados, como les dije, ni por el dolor, ni por la corrupción, ni por el pecado. No vamos a envejecer. Eso está bonito, ¿verdad? Ok, otra vez, de cuerpo natural o animal, como lo menciona el texto de 1 Corintios, es 1 Corintios, pero que estamos viendo, ¿sí? Como lo menciona el texto, vamos a ser transformados a un cuerpo espiritual. ¿Qué significa cuando se habla del cuerpo espiritual? ¿Se refiere a que no es físico? ¿Qué dicen ustedes? Oiga, otra vez la pregunta. ¿Qué significa cuando se habla del cuerpo espiritual? ¿Se refiere a que no es un cuerpo físico? Porque el texto lo dice. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Cuerpo físico, creo que sí. Creo que sí. Sí. Ojo, escucha bien la pregunta. ¿Qué significa cuando se habla del cuerpo espiritual? Esa es una. La otra, ¿se refiere a que no es un cuerpo físico? Acuérdense que los testigos de Jehová dicen que el cuerpo de Jesús fue un cuerpo, el cuerpo quedó ahí y que Él es un ser espiritual. Eso no es verdad. O sea, si no tiene cuerpo físico. Correcto, entonces la respuesta es no. Porque la pregunta era, ¿se refiere a que no es físico? No. Se refiere a que es un cuerpo físico regenerado. O sea, aquí en la tierra estamos... O sea, es como nosotros ahora, pero regenerado. Algo así, más o menos. Acuérdense que ahorita vimos qué pasa con las cenizas, qué pasa con los restos del cuerpo. Este cuerpo se pierde. Esto está corrupto, se pudre, se hace polvo. ¿Qué pasa cuando vamos a ser resucitados? Vamos a ser transformados de una cosa a otra, con un cuerpo físico, regenerado, nuevo, no corrupto, no envejece, no hay pecado, no le duele, no muere. Eso es, por eso la pregunta era esa. ¿Se refiere a que no es un cuerpo físico? No, sí es un cuerpo físico, pero sin corrupción. Entonces, vamos a ver. Repito otra vez, se refiere a que es un cuerpo físico regenerado, transformado, que ya no está sujeto a la carne, sino al espíritu. Está sujeto al espíritu. ¿Cuál espíritu? Al espíritu de Dios, correcto. Por eso se le llama cuerpo espiritual. La diferencia, otra vez, ahí va, la diferencia entre el primer cuerpo, que es este, y el segundo, es que el primero está sujeto y sometido a la carne, al pecado. Todos somos, y ustedes y yo, y el mundo entero somos testigos de eso. Y que es con lo que nosotros más batallamos, es con nuestra carne. Es con eso, o no es si es verdad. Sí, vaya. Déjenos ahí, ahorita nos guardamos. Ok, me di a entender en este punto. ¿Entendieron? La diferencia entre el primer cuerpo, es decir, este cuerpo que todos tenemos humanos, y el segundo, es decir, el que vamos a hacer con un cuerpo semejante al de Cristo, es que el primero está sujeto o sometido a la carne. Y como dije, todos somos testigos de eso, es con lo que más batallamos. ¿Hasta ahí claros? Ok.
Vamos a ver la doctrina de la inmortalidad o la vida futura y vamos a ver las doctrinas erróneas con respecto a ese punto. ¿Estamos? ¿Pueden poner como título? ¿Está aquí? Ahí está el título. Doctrina, inmortalidad o la vida futura. ¿Qué piensan los testigos de Jehová? ¿Qué piensan los testigos de Jehová? Vamos a ver. Ellos dicen que cuando el hombre muere, su alma deja ¿qué? Deja de existir hasta la resurrección. Es decir, que no tenemos conciencia hasta que resucitemos. Además, dicen que los malos en este mundo tendrán, oiga lo que dice, dicen que los malos tendrán otra oportunidad para recibir a Cristo durante el milenio. Tranquilos, porque ahorita cuando veamos los mormones vamos a ver otras cosas también, muy semejantes a lo que ellos creen. Dicen también, como dije, que los malos van a tener otra oportunidad de recibir a Cristo en el milenio. Ellos creen y ellos dicen que los seres humanos no van a volver a la vida con cuerpos perfectos. Oigan, escucharon eso. Ellos dicen que los seres humanos no van a volver a la vida con cuerpos perfectos, es decir, en la resurrección, sino que van a tener cuerpos semejantes a los que tenían cuando murieron. Eso no es cierto. La palabra enseña que se nos va a dar un cuerpo, y dice la palabra que es semejante al de los ángeles. Un cuerpo glorioso, diferente. Si medíamos 1,50 m, tal vez vamos a medir 3 metros. ¿Quién sabe, verdad? No lo sé. Entonces dicen que no vamos a tener, pues, según ellos, no vamos a tener cuerpos semejantes. Vamos a tener cuerpos semejantes a los que teníamos cuando morimos. Pero durante el milenio podrán llegar a la perfección. O sea, vamos a ser como Pokémones, según ellos. Vamos a ir evolucionando. Eso no lo dice la Biblia. En los libros nuevos que ellos han sacado, las nuevas ediciones, dicen que no todos los malos serán resucitados. Solo los que son sinceros tendrán otra oportunidad. Y los que resuciten tendrán 1000 años para tomar una decisión de seguir a Cristo o no. O sea, eso no lo enseña la Biblia. O sea, significa que la corrupción va a entrar al cielo. Es lo que da a entender. O sea, ellos están diciendo que los malos, los que son sinceros, aquellos que dicen, mira, yo fui malo cuando estuve en vida, yo me arrepiento, y que van a tener una oportunidad para que vayan a la vida eterna. O sea, no es verdad. O sea, eso no es cierto. Vamos a ver otra. Dicen que, ojo lo que dicen. Quiero que presten atención con ese punto. Dicen que los malos serán aniquilados y desintegrados completamente. Eso no es cierto. Si fueran desintegrados, es decir, ¿sabe qué es lo que ellos dicen cuando es aniquilados y desintegrados? ¿A qué se refieren? A que van a ser como que si nunca existieron, o sea, van a ser desaparecidos. Eso no sería la justicia de Dios. Porque básicamente entonces, si ellos los desaparecen, los aniquilan y nunca existieron, pues básicamente hicieron todo lo que les dio la gana y solamente se van a quedar sin un pago justo de lo que les corresponde. ¿Me doy a entender? Ok, vamos a ver, dice, y es lógico pensar en esto, ya que ellos no creen en el infierno. Por eso creen que los malos van a ser desintegrados completamente. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a todos estos pensamientos. Vamos a ver Eclesiastés. ¿Ya apuntó eso? Sí. Bueno, aquí está Eclesiastés, sí, no lo voy a pasar. Es Eclesiastés 3, 19 al 22. Se los leo. Y vamos a ver qué dice ¿qué dice Eclesiastés? Escuchen esto. ¿Qué dice Eclesiastés respecto a la inmortalidad? Y vamos a ver si el alma deja de existir hasta la resurrección. ¿Estamos? Vamos a ver qué dice. Eclesiastés 3, versículos 19 al 22. Dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Presten atención. Como mueren los unos, así mueren los otros. ¿A quién se refiere? A los animales. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia.
porque todo es vanidad. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? En este pasaje nos habla de cuán poco comprenden a raíz la inmortalidad las personas o los seres humanos, externa a la que está expuesta. La gran diferencia entre un animal y una bestia, y la pone como ejemplo este pasaje de Eclesiastés. Vean, en el hebreo expresa la diferencia fuertemente cuando dice que el espíritu del hombre, ¿a dónde? Sube, es decir, asciende, sube. Porque el espíritu del hombre dice que pertenece a lo de arriba, pero el de la bestia desciende porque pertenece ¿a dónde? A la tierra. Esto nos está hablando de que el destino y el elemento correspondiente difieren. No, esto se lo voy a ir en pausa para que lo entiendan. El destino y el elemento correspondiente difieren absolutamente. Es decir, el alma del hombre, aunque muere, el hombre, ¿verdad? Y experimenta muerte física, o sea, su alma, aunque se usa la palabra espíritu, pero en el texto original se refiere al ser interior del hombre. O sea, el ser interior del hombre se compone de la parte, acuérdense que es el alma, que es la mente, las emociones, la voluntad, su personalidad y su conciencia, pero que el espíritu está unido. ¿Qué muere? No, el cuerpo. El espíritu está unido, aunque son dos cosas distintas. Voy a repetirlo porque esto es un poco más complejo. Voy otra vez. Esto habla de que el destino, ojo, el destino y el elemento correspondiente difieren absolutamente. Es decir, el alma del hombre, aunque muere el hombre y experimenta muerte física, su alma, y repito todo, aunque se usa esta palabra espíritu, pero en el texto original se refiere al ser interior del hombre. El ser interior del hombre se compone de la parte del alma, que es ¿qué? La mente, las emociones, la voluntad, la personalidad, la conciencia. El espíritu está unido, aunque son dos cosas distintas. Pero en este caso, la palabra espíritu se está refiriendo al ser interior del hombre, que es alma y espíritu, un ser. ¿Me di a entender? Ok. El espíritu es la parte que nos relaciona con Dios. Aunque el hombre va arriba, como lo vamos a ver en otro texto ahorita en Eclesiastés 12, ahí también lo menciona. Dice lo mismo que este otro pasaje que vimos. Nos vuelve a afirmar cómo existe una inmortalidad en el ser interior del hombre. Veamos Eclesiastés 12:7. ¿Está en la pantalla? Eclesiastés 12:7 dice, se los leo, voy lento. Y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra. A la tierra. ¿Cómo qué? Como era el espíritu. ¿Cómo no? Haga la pausa. Vea que dice que el polvo vuelve a la tierra como era. Como era. ¿Y el espíritu dónde vuelve? A Dios. Entonces hay eternidad. Ellos dicen que no. Ellos dicen que no hay eternidad, que una vez que el hombre muere, el alma deja de ser hasta la resurrección. No es verdad. Porque entonces no tendríamos conciencia. ¿Qué pasó entonces con el rico y Lázaro? Esta palabra espíritu no se está refiriendo solamente al, ojo con esto, esta palabra espíritu no se está refiriendo solamente al espíritu que nos liga con Dios. Se refiere tanto al alma y al espíritu, un solo componente, ¿me doy a entender?
La palabra volver, que se utilizó aquí en este texto, en este versículo 7 de Eclesiastés 12, esta palabra, volver, es muy interesante. Ok, es muy interesante ver las palabras hebreas, porque la palabra, escuchen esto para que lo anoten, creo que lo habíamos visto. La palabra volver es shuv, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, la dimos en una lección, no me acuerdo cuál, pero sí, que es SHV, shuv 7725. En este texto nos da la idea de volver, pero no necesariamente, ojo con esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Y Él resucita con un cuerpo nuevo. ¿Se acuerdan que transformar, el cuerpo transformado significaba cambiar de una cosa a otra? Escuchen esto. En ese texto se usa la frase, la palabra shuv, que ese texto nos da la idea de volver, pero suave, pero no necesariamente al punto de partida. Es volver, pero no volver con cuerpo corrupto. Ok, cuando dice, y el espíritu vuelve a Dios, no se refiere necesariamente a que vamos a volver con Dios. Nos da la idea más bien de dar cuentas al que nos hizo. ¿Van entendiendo? ¿Seguros? Recuerden, vamos a repetir el versículo 7 de Eclesiastés 12. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ese volver es ese shuv, es a ir a dar cuentas. No es que usted vuelve, como decirle que David vuelve, se devolvió y vuelve a ser parte de Dios. No, usted vuelve a darle cuentas a Dios. Usted, un ser, se va a parar delante del juez y usted le va a dar cuentas a él de usted. No es que usted vuelve a ser integrado en Dios. ¿Me doy a entender? Vamos a ver. Hasta ahí vamos bien. ¿Han logrado comprender? Porque eso es un poco más complejo. Ok. La palabra hebrea espíritu en Eclesiastés 12:7 tiene que ver con alma, con el alma. Es decir, la vida interior del hombre, el ser racional, la emoción, lo volitivo, así se le llama, volitivo, con V. Va con las dos V's al final, una al principio y volitivo. ¿Qué significa volitivo? De la voluntad. Volitivo. Por lo tanto, este pasaje nos enseña que una persona al morir, su alma, es decir, su vida interior, es inmortal y él le va a dar cuentas. No, es más, vamos a ir a dar cuentas a Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces se derriba el argumento de lo que dicen los testigos de Jehová, que el alma desaparece, de que el alma vuelve a resucitar hasta el día de la resurrección. No es verdad lo que ellos están diciendo, y lo estamos viendo con los textos y viendo con las frases en el original para poder tratar de entender. ¿Me doy a entender? ¿Estamos? ¿Qué dice la pantalla? ¿Cómo confirmamos esto? Esto que estamos hablando. ¿Qué dice? Hay una regla hermenéutica que se llama la Biblia interpreta a la misma Biblia. Y hay muchos pasajes que nos confirman esto. Por ejemplo, Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Correcto. Y después de esto el juicio. Esta es una confirmación de lo que estamos hablando. De la inmortalidad de ¿quién? Del ser interior. Porque el cuerpo carnal, este cuerpo, esta carne, se pudre, se hace polvo. Entonces, esta es una confirmación de lo que estamos hablando, de la inmortalidad del ser interior, que va a dar cuentas a Dios. Otro pasaje para confirmar esta inmortalidad. La vemos en Lucas, no la puse tampoco porque es larga, pero se las voy a leer. Lucas, Yana, bájale el volumen, por favor. Lucas 16, versículos 19 hasta el 31, que ese es un pasaje mucho más claro. Ya más o menos saben de qué pasaje estamos hablando, ¿verdad? Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Bueno, un dato adicional, esto lo vamos a ver bien, creo que en hermenéutica, pero
las parábolas, sabemos que las parábolas son, vamos a ver, es un conjunto de metáforas, por así decirlo. Son historias para dar a entender tal cosa, ¿verdad? Ahora, cuando en una parábola se menciona el nombre propio de una persona, es porque la parábola es una historia real. Son personas que existieron. Y aquí, ¿a quién se menciona? A Lázaro. Un nombre propio. No es Lázaro el hermano de Marta, no. Pero se menciona el nombre de Lázaro. Entonces, dicen algunos teólogos, algunos eruditos, que ese Lázaro, Jesús lo conoció. Dicen que Jesús conocía a esa persona, quien era otro Lázaro. Y Jesús está hablando de este hombre. Entonces decía, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Ojo, me detengo un momento. Y dice que en el Hades alzó sus ojos, es decir, tenía conciencia. Sabía lo que estaba viviendo. Y dice que en el Hades él abrió sus ojos, estaba completamente apercibido de lo que estaba sucediendo. Dice que, tenía ojos, escuchen. Tenía ojos y que estaba en tormentos y que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, esa cima vean que está con S, cuando no es con C. Una cima, cuando dice cima con S, es un hoyo profundo. Es un hoyo profundo. Una cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Vamos a notar esto aquí. Cuando dice que murió también el rico y fue sepultado, no quiere decir que quedó ahí hasta la resurrección. ¿Qué fue lo que se le sepultó? El cuerpo físico, correcto. Su alma, su ser interior, dice la palabra, que ¿dónde alzó sus ojos? En el Hades. Entonces vemos que el ser interior fue trasladado a una parte mientras su cuerpo estaba sepultado. Se lo estaban comiendo los gusanos. Este hombre estaba consciente de lo que estaba pasando. Él sí murió y su cuerpo fue sepultado, pero su ser interior, su alma, que es inmortal, sí estaba consciente y sí estaba sufriendo. Lo cual es contrario a lo que los testigos de Jehová dicen, que no se está consciente. O sea, que una persona no está consciente. Notan cómo la misma Biblia derriba esos argumentos. Jesús nos vuelve a mostrar claramente, gracias David, nos vuelve a mostrar claramente en este pasaje de la inmortalidad del alma y del espíritu. Estamos aquí. La misma escritura comprueba que sí hay una inmortalidad y no hay una aniquilación para los incrédulos. Vemos que este chavalo, no se portó bien porque estaba en el Hades. No hay aniquilación para él. La Biblia dice claramente, y nos dice que los incrédulos, los malos, al final de los tiempos, en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, todos los malos
los que están listos para ser condenados, serán resucitados con sus almas. Con sus cuerpos van a ser unidos y lanzados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. A los malos, chicos, se les va a dar un cuerpo también. Su alma, su ser, donde están ahorita, van a ser tomados y se les va a dar un cuerpo para ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Estamos? Vamos a ver la doctrina sobre el infierno. ¿Qué creen ellos respecto a esto? Aunque ellos ya sabemos que no creen, pero vamos a verlo. ¿Qué piensan o qué creen erróneamente los testigos de Jehová sobre el infierno? Véanlo acá. Ellos dicen que la doctrina del infierno en llamas, donde los malvados son torturados eternamente después de la muerte, no puede ser cierto, dicen ellos. Y esto me dice cuando termina, para pasarlo. Y vamos a ver 4 razones por lo que ellos dicen esto. Me dice, Steph, ¿lo paso? Sí. Veamos 4 razones. ¿Qué dice ahí? La número 1, ¿qué dice? El que la pueda leer. Ellos dicen que es completamente inescritural, lo cual ya hemos comprobado. Lo hemos comprobado a la luz de la palabra, que lo que ellos dicen no es cierto. Número 2, ¿qué dice? Ellos dicen que es irracional. Dicen que es irracional. Yo leo la 3. Luego Estefanía la 4. La número 3 dice, estamos viendo 4 razones de las que ellos dicen, ¿verdad? Dicen que es contraria al amor de Dios, que Él es un Padre bueno y amoroso, y como Padre no puede mandar a nadie, porque ellos dicen que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia también nos dice que no todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Punto 4, Steph. Ellos dicen que es repugnante a la justicia. Ellos dicen que eso es repugnante a la justicia. Oiga lo que ellos dicen. Y estas son cuatro puntos de los cuales ellos dicen que no es verdad. Es que ellos lo afirman. Ellos dicen que no es verdad la doctrina del infierno. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Corintios. 1 Corintios 2, versículo 14. Y ellos dicen que es irracional. Bueno, si ellos dicen que es irracional, vamos a ver. Y lo vamos a responder con este texto. ¿Qué dice el versículo 14 de 1 Corintios 2? ¿Lo puedes leer, Steph? Sí. ¿Qué dice ahora sí? Pero el hombre natural no percibe. ¿El hombre qué? Natural. Natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo van a poder entender los testigos de Jehová de una manera racional las cosas espirituales de Dios si no tienen al Espíritu Santo? Y mucho menos creen en Él, como la misma Biblia lo declara y lo afirma. Ellos no creen que Él sea, ya lo vimos, ellos no creen que Él sea una persona que les puede dar revelación, como precisamente lo dice 1 Corintios 2, no lo vamos a ver, pero como lo dice 1 Corintios el capítulo 2, del verso 9 en adelante habla de que el Espíritu Santo Dios nos revela las cosas. O sea, ¿cómo podrían entender sobre el infierno a través de el mero cuestionamiento y la razón humana? No se puede, es imposible. Lo vimos con el texto bíblico. No podemos entender la Biblia por la simple razón. 2 cosas importantes. Dios es santo y es justo. No se puede separar la una de la otra, porque es Dios y es parte de su ser, es su naturaleza. Es decir, Él es santo, pero también es justo. Él no puede obrar solamente como santo, también tiene que obrar como justo, porque Él lo es. Por este motivo,
si Él es justo y santo, y Él tiene que castigar el pecado. Si fuera como ellos piensan, no tendría que haber necesidad de que Jesús hubiera sido sacrificado. Y al final, las leyes humanas, ¿de dónde van a sacar? Por eso. Entonces, si fuera como los testigos de Jehová piensan, Jesús no hubiera tenido la necesidad de ser sacrificado por los pecadores, no habría necesidad. Y de sufrir todo lo que sufrió y cómo lo hizo, ¿verdad? Y este es un punto clave. Ese Dios justo no iba a dejar pasar el pecado. Más bien lo castigó ¿y cómo lo castigó? En la obra de la cruz en su Hijo. Y los que nos hemos creído, ese pago que Jesús hizo por nosotros, nos fue justificado a nosotros por medio de ese sacrificio. Vamos a ver Juan. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 10. Primera de Juan 4, 7 y 10. Se los leo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y los testigos de Jehová dicen que este Padre amoroso no puede castigar. Entonces, ¿por qué permitió que Jesús fuera sacrificado de tal forma? Dios a la verdad es amor, sí es cierto. Pero tanto amor tuvo por nosotros que tuvo que ofrecer la vida de su Hijo en castigo por cada uno de nosotros. Pero ahí está aplicada la justicia. Y nosotros tenemos que entender que Dios es justo. Que Dios es justo y a la vez es juez. Veamos qué dice Génesis. Ok, vimos este punto y vamos a ver Génesis 18, capítulo 18, versículo 25. Y vamos a comprobar esto, cómo Él es juez y como tal debe juzgar. Dice versículo 25 de Génesis 18. Dice, Yana, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Presten atención a ese texto. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿El juez de qué? De toda la tierra. Abraham aquí está reconociendo a Dios como juez que va a aplicar y no va a dar el mismo pago al impío que al justo. Vamos a ver el Salmo 75:7. Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Salmo 82:8, vamos corrido. Salmo 82:8 dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Quién va a heredar todas las naciones? Dios. Yana, estése quieta, por favor. Veamos lo que dice aquí, el volumen. ¿Qué dice ahí? La palabra infierno aparece ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento? 12 veces. 12 veces. Esta palabra, yo creo que yo les había enseñado a ustedes una enseñanza sobre el infierno, me parece, que se las mandé, ¿verdad? La palabra infierno aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra viene del griego el Gena, y esta significa valle de Hinnom.
que era el valle que se usaba para arrojar los cuerpos de sacrificios que se ofrecían con vida, y era un horno de fuego. La definición de esta palabra con infierno ya nos está dando la idea que tenía con la relación del valle de Hinnom. Esto quiere decir que cuando Dios arroje a las personas al infierno, la gente va a sufrir como las personas que se ofrecían en el sacrificio vivos ahí en el valle de Hinnom. Justamente esta es la idea, un lugar de castigo, que dice Lucas 16:23, dice, esta nos da una idea de este infierno. El Hades fue un lugar de tormento el Hades fue un lugar de tormento temporal. Dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es un lugar de tormento temporal para las almas de los muertos que van a estar en ese lugar hasta que Cristo regrese y sea el juicio final. Ahora vamos a ver un último texto para ir al receso. Vamos a ver este texto para los creyentes, está en Hebreos 10:26 al 31, que es una advertencia. ¿Lo puede leer? David, puede, por favor. No, apunte, yo lo voy a leer. Dice, versículo 26 de Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, ¿a quién? A su pueblo. Y el 31 que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aquí terminamos con los testigos de Jehová, chiquillos, vamos al receso y ya ahorita en la segunda entramos con los mormones.